El ambiente que se respira en una escuela es de energía, de juventud, de libertad, de ganas, muchas veces de comerse el mundo en un bocado, de planes y sueños, de ideas, proyectos, ilusiones. Pero últimamente las cosas han cambiado. Muchos estudiantes denuncian que hay venta de droga en los mismos planteles escolares o muy cerca de cada escuela. Hay violencia, abusos, bullying, ciberbullying. Hay alumnos que lo reconocen, otros lo señalan, pero muchos no lo denuncian. ¿Cuál es el papel, en este caso, de los maestros, de los padres de familia, de las autoridades y de los mismos jóvenes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en su programa A Fondo para que no caigas, y en esta ocasión vamos a hablar de la violencia en las escuelas, un tema que nos debe de importar a todos en prácticamente todos los rincones del país. Es un tema que desgraciadamente va en aumento en los planteles de nuestro país, la violencia, la venta de drogas, el consumo de alcohol entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños incluso. Así que es un tema en el que lo invito yo a que usted participe desde su casa a través de las redes sociales, a través del Twitter, la dirección que tenemos en Twitter, en Facebook y en el correo electrónico. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Sergio Martínez. Él es coordinador académico y de operación educativa de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Doctor Sergio, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Al contrario, también nos acompaña Francisco Adrián Arredondo. Él es coordinador de comunicación social del Instituto Mexiquense de la Juventud. Francisco, de nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Igualmente para ti. Está con nosotros el licenciado Jorge Luis Delgado Mendoza. Él es jefe del Departamento de Eventos Sociales y Culturales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Y la licenciada Claudia Mejía Fernández, subjefa de Modelos y Tecnologías Preventivas de Centros de Integración Juvenil. Muchas Bienvenida, gracias. Claudia. Gracias, qué gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias. Y también aquí en el estudio agradecerles a todos ustedes presentes, por supuesto, a los alumnos de la Escuela Preparatoria ITAT. Bienvenidos. Muchas gracias a los maestros también de esta escuela, bienvenidos por supuesto, y también a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Bandera Nacional, aquí en Metepec. Bienvenidos y a participar con todo en este programa, porque este programa está hecho para ustedes y por ustedes. Entonces, pues empezamos. ¿Cómo está, Sergio, la situación de las violencias en el estado, de la violencia aquí en el Estado de México? Es un fenómeno sensible que nos afecta a todos. Y por lo tanto creo que tenemos la responsabilidad de todo estar coadyuvando. La violencia en las escuelas todavía, aunque va en incremento, no está fuera de control. Yo creo que tenemos que estar todos coadyuvando en la formación de nuestros estudiantes para tratar de evitar esta problemática. Es importante que exista este tipo de programas, por ejemplo, para hablar del tema, ¿no? Definitivamente, yo creo que no se gana nada, al contrario, se pierde mucho con estarlo escondiendo y tratar de ver que esta realidad no existe. Es una realidad insoslayable que debemos tener a todos presentes y discutirla justamente para buscar las alternativas de solución. Muy bien. Jorge, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿cómo ven ustedes este problema? Mira, desgraciadamente nos toca ver no solo la problemática que existe en la sociedad. Vemos ahora en las escuelas lo que dice el doctor Sergio, es un problema que existe, sin embargo, no está fuera de control, estamos muy a tiempo, estamos implementando varias acciones para prevenir ese tipo de conductas, pero no solo dirigidas a los niños. Aquí algo muy importante es tomar en cuenta también a los integrantes de la familia, porque es ahí donde podemos fortalecer muchos lazos y evitar situaciones que nos podemos complicar después, ¿no? Sí, eso que señalas es muy importante, invitar a los padres de familia que participen directamente, que conozcan la problemática, si es que existe en la escuela, para que ellos participen con sus hijos y con los amigos de sus hijos en la solución del problema. Y también los maestros. Por supuesto. Los maestros son fundamentales. Claudia, ¿tú cómo ves? En centros de integración, ¿cómo ven esta situación? Pues mira, para comenzar con un dato un poquito alarmante, en una encuesta que hizo la Secretaría de Educación Pública en el 2011,
Nos reportan que 43% de los docentes han identificado casos de violencia escolar, o mejor conocido como bullying, en sus escuelas, 47%. Entonces es una cifra que en realidad es importante y que nos alerta. Ese es un dato de la Secretaría de Educación Pública Federal. Exactamente. El 47% de las escuelas. 43% de los profesores han detectado situaciones de violencia escolar en sus planteles. Bien, en el Instituto Mexiquense de la Juventud, Francisco, ¿cómo manejar esta situación? Porque si bien es cierto, como ya escuchamos, existe, no está fuera de control, pero existe. Y para que esto no se desborde, ustedes que orientan y conviven con jóvenes todo el tiempo, ¿qué es lo que hacen? Claro que sí, el bullying todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe qué es. Simplemente nos hacemos de la vista gorda, queremos como que no pasa, ¿no? En mi salón no pasa, en mi escuela no pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros como Instituto de la Juventud vamos a las escuelas? Pues ahí sí detectamos quiénes son en el grupo, porque nosotros vamos a implementar ahí talleres, conferencias con los jóvenes y nos damos cuenta inmediatamente de quién es el latoso del salón, ¿no? En ese momento identificamos a esta persona y tratamos de que los jóvenes que están en el grupo también ellos se identifiquen y que no tengan miedo a denunciar, porque lo principal, Lalo, es denunciar que existe ese problema en el salón. Y es que hay una situación muy importante, porque hay víctima, victimario y cómplice, que es el que está viendo pero no hace nada al respecto, ¿no? Exactamente. Es importante. ¿Quieres decir algo, Sergio? Sí, yo creo que sí hay que empezar a identificar el bullying. El dato sí es muy alarmante, así, en dato duro, pero hay diferentes niveles de agresiones o de acosos o de violencia que tienen, ¿no? Sí, este 43% en esta misma encuesta, por supuesto, también se señala que solamente el 10% tiene que ver con agresión física, que esta es la más grave. Digo, el problema es grave. Hay que ser preventivos, hay que prevenirlos, pero dentro de esa gravedad podemos encontrar que solamente el 10% de ese 10% llegan a la violencia física. Mucho de eso también de violencia física a veces no se da en la escuela. En la escuela se suscita el fenómeno, pero las raíces y las causas vienen a veces desde otro momento. Y bien señalaban, creo que aquí la participación de todos en conjunto, por un lado, padres de familia, por otro lado, los maestros y por otro lado las autoridades, si de manera conjunta buscamos la solución, será menos grave el problema. Y los estudiantes, los alumnos también tienen una participación fundamental, porque son los encargados de denunciar si es que algo están viendo, ¿no? Vamos a ver esta cápsula que tiene que ver precisamente con la violencia en las escuelas y la venta de droga y alcohol también dentro de los planteles escolares. La violencia es un componente cotidiano en nuestra vida. Ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Hay violencia física, verbal, psicológica, emocional y ahora se manifiesta también en las redes sociales. Para enfrentarla, hay que reconocerla, analizarla y actuar para trabajar en la prevención. Existen también algunos mitos, como decir que es un fenómeno nuevo, propio de los tiempos que corren. Pero no es así. La violencia escolar ha existido siempre, pero ahora es más visible, afecta a más personas y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son un foro para hablar de este tema. Los padres de familia, los maestros y la sociedad en general hablan más sobre esto. Otro mito es que la violencia en la escuela se da en casos aislados y que es una minoría quien la padece. Las encuestas desmienten esa visión. Quizá lo que ocurre es que pocos, muy pocos, se atreven a denunciar. Muy pocos se atreven a denunciar. Vamos a preguntarle a los jóvenes, a los estudiantes, a los chavos que nos acompañan aquí en el estudio sobre esto. Aquí en la escuela de ustedes, por ejemplo, ¿han visto que exista violencia con la cual ustedes están conformes, incómodos, asustados? A ver, tú. Yo creo que en todos hay violencia, pero bueno, en mi escuela no se ve mucho de eso, porque ahí te inculcan valores y todo lo que llevas en tu casa. Y pues, no sé, puede ser que sí, pero
pero los maestros, como están atentos que es una institución, van a orientarte y pues en mi escuela no hay tanto problema para eso. Oye, y por ejemplo, que estén molestando a un chavo y que los demás compañeros no hagan nada, ¿tú has visto algo? ¿O te ha tocado ver? Sí. ¿Y qué has hecho tú al respecto, por ejemplo? Bueno, yo a veces, yo me voy con alguna persona grande, ¿no? Que en ese caso podría ser el director, la coordinadora, o no sé, alguien, el perfecto, claro, y decirle el problema que hay, o si no, hay encargados también de cada salón que también pueden ir a reportar todo eso. Muy bien, a ver, aquí atrás, ustedes de preparatoria, que ya es otro nivel, no es secundaria, ¿cómo lo ven? Bueno, de por sí, a esas alturas, nosotros vamos en el segundo semestre, no hay ya tanta violencia. Nosotros somos jóvenes más maduros, por así decirlo. Pero en un principio considero que sí había una especie de violencia, en especial con una persona que se llama Rodrigo, o pienso que así se llama, que sufría mucho del maltrato por parte de sus compañeros. Digo, la persona era, por así decirlo, una persona introvertida. Entonces eso le daba escape a los impulsos de los compañeros, inclusive de aquellos que eran más grandes o que se creían superiores. Entonces lo denigraban bastante. El chico hasta ahora creo que no ha hecho nada para remediarlo y sigue sufriendo de este fenómeno. ¿Pero qué debe de hacer él para remediarlo? A ver, Claudia. Pues los programas preventivos se han centrado mucho en el blanco, o en este caso la víctima, como se le llama en algunas conceptualizaciones, y también en el perpetuador o en el agresor. Sin embargo, pues no son fenómenos aislados, ¿no? Entonces existen diferentes factores de riesgo que conllevan a una persona a ser más vulnerable para ser víctima y también que hacen más vulnerable a la otra persona para ser el agresor. Entonces, todos estos fenómenos tienen orígenes desde la cultura, desde que, por ejemplo, los papás dicen, yo prefiero que mi hijo sea el que pegue a que sea mi hijo al que le peguen, o que las autoridades no tengan tanto control o tanta vigilancia, tanta supervisión en la instancia, o que no sepan qué hacer o a dónde canalizar en caso de detectar alguna agresión, ¿no? Entonces, como nos comentaban hace rato, sí es cierto que la violencia física es como el peor de los escenarios, pero no es la única. Existen diferentes tipos de violencia, como son, por ejemplo, la física, que no solamente implica los golpes, sino que la gente le tome los objetos personales a la otra persona, los dañe, los esconda, etcétera. También está la agresión verbal, que puede ser directa, cara a cara, o el ciberbullying, exactamente, la burla. Es otro tipo de violencia, y también la exclusión social, que se da más entre las mujeres. Entonces, ¿en qué sentido? Pues, por ejemplo, en el caso de los hombres, la violencia se da más por el lado físico, por el lado agresivo de contacto. Pero en el caso de las mujeres se ha detectado que la violencia va más hacia los rumores, hacia los estereotipos, hacia los juicios, porque una persona no encaja por su manera de vestir, por su ideología, por sus preferencias, no encaja con el estereotipo femenino, entonces a esa persona se le señala y se le excluye, y ese también es otro tipo de violencia. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con este tema que sin duda es importante que usted lo tome en cuenta. Esto es Fondo para que no caigas. Muy bien. Seguimos aquí en Fondo para que no caigan. Recuerde que está el correo electrónico, el Twitter y el Facebook para que usted se ponga en contacto con nosotros. Estamos hablando de la violencia en las escuelas, la venta de droga en las escuelas y también el consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes en las escuelas. Y escuelas me refiero desde primaria hasta la preparatoria. En fin, estamos hablando de la situación que presentan las mujeres y los hombres, que es más
frecuente que las mujeres hagan cierto tipo de bullying y los hombres otro. Los hombres están más relacionados con la violencia física, pero las mujeres de la exclusión, ¿verdad? A ver, aquí tenemos a mujeres jovencitas. A ver, tú eres de prepa, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo opino que depende de tu actitud, ¿no? Por ejemplo, si te comportas mal en la escuela o eres, no sé, tal vez payasa o te crees superior, por eso sufres ese tipo de violencia o de bullying. Y yo opino que tenemos que ser tolerantes, pero sobre todo apoyarnos. ¿Tú crees que en tu escuela o en tus escuelas en donde has estudiado, en tu casa o en tu entorno, te prepararon para eso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque a mí me enseñaron a ser tolerante, me inculcaron valores. Si una persona le gusta o tiene preferencias sexuales diferentes, pues es su problema de él. Yo creo que a mí no me afecta y no tengo ningún problema en eso. Y en cuanto a la venta de drogas o consumo de drogas dentro de la escuela, ¿cómo están las cosas? ¿En mi escuela? Sí. Pues en mi escuela yo hasta ahora no he escuchado nada de eso, nos tienen muy controlados en ese aspecto. Muy bien, bueno, vamos a ver una cápsula que tiene que ver precisamente sobre casos de violencia en planteles escolares y la venta de drogas. El lunes 27 de enero de 2014 se reportó una emergencia en la secundaria Octavio Paz, en Cozumel, Quintana Roo. Un estudiante acuchilló a otro en pleno horario de clases. El lesionado fue trasladado a una clínica de salud con una herida en la pierna derecha. El agresor de 14 años argumentó que solo se defendió, que era víctima de burlas y que lo acusaban de ser pandillero y adicto a las drogas. Lo cierto es que el joven había sido expulsado de otra escuela y ya había sido detenido por otras agresiones. En junio de 2011, otro alumno de 16 años no tuvo tanta suerte como el estudiante herido en Cozumel. En este caso, en un colegio de bachilleres en Morelos, Javier Aguilar murió asfixiado en pleno salón de clases. Sus compañeros lo acosaron y le hicieron bolita. A Javier lo empezaron a molestar, según testimonios, porque no quiso probar drogas. Casos así indican que es necesario reforzar la prevención y la información que se brinda a los jóvenes y a los padres de familia, además de la capacitación a maestros y autoridades escolares. Bueno, pues ahí están los casos verídicos de lo que ha ocurrido en nuestro país y son tan solo unos cuantos de los muchos que pues se han visto y se han vivido en varios rincones de nuestro país. Hablando de las drogas, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué están haciendo para detectar esto en los planteles? ¿O cómo lo detectan? ¿O cómo funciona? Sí, mira, nosotros tenemos programas de prevención social del delito, como lo decía Francisco también, impartimos talleres, impartimos capacitación. Nuestra tarea principal como Secretaría de Seguridad Ciudadana es prevenir no solo algún tipo de conducta, sino el delito en general. Entonces, lo que decía también algún compañero anterior, aquí es muy importante que la gente conozca y distinga cuáles son los factores que lleva a una persona a cometer cierta conducta hacia su semejante. Nosotros buscamos, hacemos un diagnóstico primero en las escuelas, a través del programa de Mi Escuela Segura, un diagnóstico en las escuelas para ver cuál es el grado del problema que hay en cada una de las escuelas. El problema existe prácticamente en todas, aunque en muchas de ellas son casos aislados. Entonces, lo que buscamos es sensibilizar después a los padres de familia para que entiendan cómo se comporta su hijo. Muchas veces encontramos, sobre todo los profesores, los docentes, se encuentran con ese problema de que el papá va y dice, es que mi hijo no es así. Yo conozco a mi hijo y mi hijo no es grosero, mi hijo no es esto, no hace aquello, ¿no? Hemos, a través de otra actividad que se llama Operativo Mochila, el cual lo realizan los padres de familia. Sí, los padres, ¿verdad? Así es. ¿Tienen que ser ellos? Tienen que ser ellos, tiene que participar derechos humanos y cuando participa el elemento de seguridad pública participa únicamente como visor y se lleva todo aquello que encuentra dentro de las escuelas. Vamos a suponer que en una mochila se encuentre algo.
alguna sustancia, marihuana, cocaína, lo que sea. ¿Qué pasa? El papel de la Secretaría ¿Qué tiene que ser el padre de familia? Por ejemplo? El papel de nosotros como Secretaría es llevarnos la sustancia que se encuentra. La tarea que tiene que hacer el docente es buscar el acuerdo con los padres de familia. ¿Al joven no se le detiene o al estudiante no se le detiene? Muchas veces porque es menor y a veces no se encuentra una gran cantidad, siempre son cantidades mínimas. En el operativo Mochila muchas veces lo que se encuentra son navajas o algún tipo de herramienta con el cual pueden lesionar, lo veíamos en el reportaje. Y desgraciadamente, bueno, nos llevamos lo que hayamos decomisado, por así decirlo. Sin embargo, lo que buscamos es que el padre de familia sepa qué es lo que está haciendo su hijo y de alguna manera que él también se involucre en la solución del problema. No criminalizarlo, no señalarlo, no. Aquí algo que tenemos que tomar muy en cuenta, lo que decían los alumnos. En mi escuela se están tomando medidas, algo muy importante, se tienen que ver como una familia porque a final de cuentas se están cuidando entre ellos. Si detectan algo, es inmediatamente decirle al profesor para que él tome las medidas necesarias. Muchas veces, y no solo el Instituto Mexiquense de la Juventud, sino hay muchas dependencias que nos dedicamos a impartir este tipo de temas de prevención del delito. ¿Para qué? Para que la gente conozca. Nosotros hacemos dinámicas con los padres, con los alumnos, porque a veces encontramos situaciones de verdad difíciles en las escuelas, donde el alumno debe de entender que también es tarea de él ser responsable, ayudar a los alumnos, no satanizar, no victimizar, no agredir. ¿Por qué? Porque eso va a ir, de alguna manera va a quebrantar la tranquilidad, la convivencia sana en las escuelas, ¿no? Bien, ahorita regreso con ustedes. Vamos a ver el expediente relacionado con el tema que estamos tratando el día de hoy, violencia en escuelas y venta de droga y alcohol también en los planteles escolares. Esto pasa en escuelas de todo el mundo, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, en México. En México, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer cifras de la encuesta de violencia, tolerancia y exclusión. 7 de cada 10 estudiantes de bachillerato han sido víctimas de violencia física, psicológica o verbal. 25% experimentó agresiones en forma reiterada. Pero con el avance de las tecnologías, en la era de Internet, se ha abierto un nuevo frente en el que hay también abusos. 12% experimenta burlas en las redes sociales. 8% de los encuestados reveló que ha padecido la difusión de mentiras a través de ese medio. Y 6% sufrió la invasión de sus cuentas electrónicas. Pasa en México y en todo el mundo. La Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP informó que se reforzarán las medidas para prevenir conductas de riesgo entre los jóvenes. La encuesta de violencia, tolerancia y exclusión destaca más cifras alarmantes. 38% de los estudiantes de bachillerato en instituciones públicas y 22% en escuelas privadas considera que sus planteles son peligrosos. Las razones que argumentan son presencia de pandillas, venta de drogas o posesión de armas. Este es el testimonio de Cristian, de 16 años. Habían demasiadas drogas, casi siempre también como podías salirte de ahí de la preparatoria, muchos salían y se iban a un parque cerca y ahí veías muchos de la escuela fumando, hasta de cigarros, hasta ahí bebiendo alcohol y marihuana. La encuesta de violencia, tolerancia y exclusión aplicada a estudiantes de bachillerato indica que 35% ha fumado tabaco y la mitad de ellos marihuana, por lo menos alguna vez en los 30 días previos a la aplicación del sondeo. Escuchemos lo que nos dijo Salvador, de 17 años. ¿Y a qué eres adicto? A la marihuana, al alcohol y al cigarro. ¿Has probado otras drogas? He probado hongos, alucinógenos. Pues nada más una vez me dio ganas de meterme un cuagro, un ácido. ¿Y te lo metiste? Sí. ¿Y qué pasó? Pues empecé, bueno, había unos mosaicos blancos y empecé a ver como que brillaban y daban vueltas y vueltas y vueltas. Pero eso sí, ese día me dio, ¿cómo decirlo?, mucha hambre, ganas de comer y comer y al mismo tiempo, o sea, tenía hambre pero como que no quería comer. Y si comía no me llenaba y por eso ya no lo quise. ¿No te gustó la experiencia? No, no me gustó. Fue por curiosidad, nunca pensé que me volviera a ser adicto.
porque estaba con la mentalidad de uno no hace daño, y así de poquito en poquito, y cuando menos te das cuenta ya aumentas la dosis. Curiosidad, malas influencias y amistades peligrosas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no se enfrentan a eso cada día, en cualquier momento, en cualquier escuela? Y una práctica común en los planteles escolares es hacer como que no se ve el problema. Maestros, directivos y alumnos a veces prefieren no meterse. Nadie denuncia, nadie pone orden y aparentemente todo está tranquilo. Pero quienes viven la violencia o las adicciones se enfrentan solos a un sufrimiento que va en aumento cada día. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior, dijo que se prevé la elaboración de protocolos, guías y manuales para prevenir la violencia en las escuelas. Explicó que 2 de cada 3 directores reconocen que los jóvenes que son víctimas frecuentes de las agresiones tienen más probabilidad de dejar sus estudios. El 30% de los estudiantes sabe que la venta de droga ocurre en las escuelas o cerca de ellas. Por desgracia, en cualquier parte se consigue hoy en día. ¿Quieres droga? Vas con... Bueno, mis amigos no consumen. Mis amigos casi no consumen. Rara la ocasión. Pero ya todo el mundo sabe que ese tipo vende. O sea, y quieres algo, nada más vas con ese güey. Oye, ¿tienes hoy? Sí. Y no solo es en el CCH, por desgracia ya está en todas las partes. En mi casa, donde yo vivo en la calle, casi todos los días están unos chacas fumando marihuana. Y al lado están mis vecinos ahí embriagándose. O sea, ya no solo en las escuelas, ya por desgracia en todas partes. La encuesta entre estudiantes de bachillerato arroja que el 50% ha consumido bebidas alcohólicas. Entre este sector, 1 de cada 5 las consume una vez al mes. Y 3% de los jóvenes ha probado la cocaína. Ricardo es ahora maestro de inglés, pero él también dejó la escuela por el consumo de drogas. Esta es su historia. Desde pequeño tenía curiosidad, yo probé el cigarro a los 11 años. Pero lo dejé una vez nada más. Y ya después en la secundaria, como a los 14 o 15, empecé a fumar y a tomar. En la prepa entré y ahí fue donde probé ya la marihuana y otras drogas. Pero pues lo mismo, por pura curiosidad, pues sentía que ya había probado la mota y pues quería sentir otras sensaciones que suponía eran parecidas a la marihuana. Entonces por eso consumí otras cosas. Yo sabía que estaba sumergido en ellas, pero yo no lo sentía, o sea, yo no me daba cuenta, pues, o sea, es algo clásico de un adicto, ¿no? Perdí trabajo, perdí mucho dinero, perdí mi escuela, yo era universitario y no concluí la universidad porque no me interesaba ya. Y pues más que nada, la relación con mi familia se deterioró mucho. ¿En qué sentido? Pues yo era mitómano al extremo, o sea, yo no podía estar ni siquiera con mis papás sin sentirme incómodo porque no sabía de qué platicar con ellos, porque toda mi vida era una mentira para mí y pues más para ellos, ¿no? O sea, yo no sabía algún punto en el que ya me confundía. Entonces, cuando me di cuenta de eso, por mi iniciativa dije, no, ya estuvo. La encuesta aplicada a estudiantes de nivel medio superior revela también datos acerca de la salud sexual. Cerca del 35% ha tenido relaciones sexuales. De ellos, 1 de cada 5 no utilizó protección. 1 de cada 10 mujeres estudiantes resultó embarazada. La combinación de alcohol y relaciones sexuales tiene mucho que ver en el índice de embarazos no deseados y también en el incremento en la cifra de enfermedades de transmisión sexual. Yo voy a fiestas, me embriago y cuando estoy alcoholizado es la necesidad de estar con la compañía de una chava. Y si la chava también está un poco tomada o dice que sí, pues ya. Es una chava que conocí en una fiesta nada más. Ni siquiera la conocía y me acosté con ella. ¿Por qué lo hice? Y por lo menos creo que busqué protección, porque lo que más me preocupa de eso es la protección, porque un embarazo, ponle tú, ahorita yo no estoy capacitado para cuidar un hijo. Tendré que platicar con la chava que embaracé para ver si abortamos o lo damos o buscamos una familia estable para darle una opción. Pero ponle tú, un embarazo es lo de menos, te puede pegar sida, herpes, ya hay tantas enfermedades que es mejor la abstinencia algunas veces. La encuesta sobre violencia, tolerancia y exclusión revela que entre los estudiantes de nivel medio superior, el 56% se ha sentido triste, 43% se ha sentido solo, 23% ha creído que su vida es un fracaso
21% ha pensado que no vale la pena vivir y el 7% intentó suicidarse alguna vez. Es fácil salir de las drogas si uno quiere, nada más que lo mejor es no entrar, porque a veces no sabes por qué entras, entonces mientras te das cuenta vas acarreando más problemas, porque tú crees que te drogas porque te gusta o porque eres un rebelde o algo así, pero realmente hay un problema de fondo que tienes que trabajar en algún espacio. La violencia, las drogas, el acoso, las agresiones también están en las escuelas. Por eso es importante tener la interacción con los hijos y con los maestros, prevenir y detectar cualquier señal de alerta. Con herramientas como la información y la buena comunicación hay mejores pronósticos para salir adelante. Lo que pasa en las escuelas, yo diría que ya es problema de cada quien. Si decides meterte a estudiar, hazlo. Y qué bueno, te lo felicito. Si decides hacer lo mismo que yo, ¿para qué carajo vas a la escuela? Le quitas el lugar a alguien importante que si quiere ir a estudiar. Sí, yo he ido a fiestas sin tomar, ni fumar, ni nada. Y me la paso bien porque platico con mis amigos y reímos. Estas son escenas que no quisiéramos ver en ninguna escuela. Depende de todos lograr un mejor ambiente para la educación de nuestros jóvenes. Seguimos aquí en Fondo para que no caiga. Recuerde que usted participa directamente en la elaboración de este programa a través del correo electrónico, del Twitter, del Facebook y por supuesto, como ya dije, del correo electrónico. Veamos en el expediente, aquí en Fondo para que no caigas, varias situaciones que tienen que ver cuando se mezclan drogas, alcohol y violencia. Y aquí nos acompañan varios jóvenes de distintas escuelas del Estado de México para que nos platiquen un poco lo que viven ustedes ahí en la escuela. Ustedes son de secundaria. ¿Te identificaste con algo que se mencionó en el reportaje, por ejemplo? ¿Te llamó la atención? Bueno, no, yo no me identifico con nada de eso, pero en casos anteriores, yo he vivido, mis compañeros han vivido cosas de esas, que los golpean o que los maltratan o que le dicen psicológicamente como golpeando así. En otro caso, cuando iba en la primaria, veía casos mucho de bullying, los golpeaban y decían de groserías y todo, y nadie hacía nada, ni los maestros, ni los directores, nadie. Muy bien. En tus salones de clase, en tus escuelas, ¿has detectado que, por ejemplo, hay drogas o compañeros drogados o alcoholizados? Bueno, en este caso, no he identificado nada de eso, gracias a lo que inculcan los maestros, tanto los directores como los maestros. Vamos a preguntarle a los maestros. ¿Usted es maestro de este salón de clase? Bueno, primeramente te agradecemos la invitación. Tengo a mi cargo la técnica 64 como director de la escuela. Es preocupante el fenómeno que se vive en las escuelas. Nosotros hemos implementado una serie de actividades y de acciones para concientizar a los alumnos sobre el fenómeno que estamos viviendo. ¿Qué acciones? Una de las acciones que hemos realizado es tener una comunicación permanente con los padres de familia, ya que de ahí es donde surge el fenómeno. Si el padre de familia deja a un lado al niño, el niño va a encontrar los brazos abiertos afuera de las escuelas. Otra de las acciones que hemos implementado es crear algunos talleres en donde se promueven los valores en los alumnos. En conjunto con las autoridades educativas y civiles también, nos han apoyado mucho a través de este tipo de conferencias para prevenir precisamente las adicciones en nuestra escuela. Muy bien. Allí atrás tenemos también a una maestra. Adelante, señora. Sí, yo también soy de la secundaria técnica 64, es el director de la escuela él. Y bueno, en nuestra escuela, más que
sancionar y cosas así negativas, tratamos siempre de dar acciones preventivas. ¿De qué forma? Pues en los mismos libros de texto vienen todo lo que es el bullying, la drogadicción, y aparte nos mandan a veces manuales especiales para trabajarlo con los alumnos. Entonces yo creo que la información adecuada y a tiempo es una de las mejores formas para evitar ese problema. Y si algunos de los problemas que sí llegamos a vivir en la secundaria, que es a veces la violencia, pues primeramente se habla con los niños, se cita a los papás y dependiendo de la falta que haya sido, pues se separan unos días de la escuela, 1 o 2, como para que ellos reflexionen. No, definitivamente no, porque afortunadamente no hemos tenido así problemas nosotros graves de violencia. Han sido peleas. Ahora, les pregunto a ustedes como maestros y a ver aquí Sergio o Francisco o Claudia, que me respondan. Si hay algún chico que es un niño problema en cualquier salón de clases en donde se presente, en donde ese niño ya tiene antecedentes, pues incluso pues de violencia y de robo con violencia, si ya tiene antecedentes de que pues es un tipo que se mete cualquier cantidad de cosas y puede pues estar ofreciendo a los demás para que se meta desde marihuana hasta cualquier psicotrópico, ¿qué hay que hacer con ese niño? ¿Quién quiere responder primero? Adelante, Sergio. Desde la parte educativa, bueno, por un lado me da mucho gusto escuchar los testimonios de los estudiantes y de los maestros, que aquí en el Estado de México no hemos encontrado los índices de violencia como ha sido concretamente el caso de Estados Unidos, con esa gravedad o con esa continuidad. Pero efectivamente es insoslayable y hay casos muy leves de la burla o casos un poco más graves ya con las agresiones. Nosotros, en este caso, hemos desarrollado implementado una serie de programas y en esos casos particulares donde ya hay alumnos que sí tiene un nivel alto de agresividad, tenemos que saber en qué canalizarlo. Trabajamos con las diferentes instancias gubernamentales, ¿recomiendan ustedes? Dependiendo de la gravedad de los casos. Hay algunas cuestiones que sí requieren una atención especializada, los vamos canalizando, vamos trabajando de manera conjunta con las independencias, tanto con el Instituto de la Juventud, tanto con Seguridad Ciudadana, tanto con el propio DIF, es decir, vamos trabajando de manera intergubernamental. Sí tenemos que estar realizando los casos de uno por uno de manera muy puntual y muy particular, y bien señalaban, estamos tratando de evitar, por supuesto, no caer en el problema. No para resolver el problema vamos a hacer lo mismo, vamos a señalarlo, vamos a cuestionarlo. Claro, efectivamente, en los casos que requieren y ameritan, tenemos que canalizarlos. Un asunto aquí fundamental que están señalando es que la parte física tiene que ver con la parte emocional. Tenemos que coadyuvar, por supuesto, a que nuestros estudiantes pues tengan esos elementos para poder afrontar pues la frustración, la soledad, o el abandono, o una serie de situaciones sociales que se le van presentando fuera de la escuela. Pero efectivamente sí tenemos que analizar caso por caso, y por supuesto con los padres de familia. Entonces en esta parte que vamos haciendo, autoridad, las escuelas, los maestros, los padres de familia, tenemos que resolverlo y tenemos que buscar, por supuesto, con las áreas especializadas. Insisto, ya sea con el DIF, ya sea con Seguridad Ciudadana, pero siempre en la parte hasta donde podamos preventiva. Cuando ya tiene que ser correctiva, sí tenemos que tratar los casos con mucho cuidado por la sensibilidad de los mismos. Francisco. Mira, algo muy importante en estos temas es no satanizar, no etiquetar a las personas. Lo que decía el doctor, algo que tenemos que es hablar con las cosas como son, ¿no? Tienes un problema, hay que tratar de ayudar a esta persona para que identifique que de verdad tiene el problema, pero aquí también nos enfrentamos a otra de las cosas. Tocamos el tema de violencia y las drogas en las escuelas, pero como parte de yo agredo, yo consumo. Nosotros, dentro de estas dinámicas que trabajamos, buscamos también que el joven, sobre todo de secundaria, de preparatoria, de nivel medio superior, que son pues realmente la parte más sensible, más expuesta a este tipo de conductas, ¿a qué te enfrentas? No solo si lo consumes, si te pones del otro lado, a la venta de las drogas, ¿no? O que tú seas quien vende el alcohol en las escuelas. ¿A qué te enfrentas? Porque ya son problemas legales a los que tú estás siendo parte, ¿no? Entonces buscamos también que el joven, y hablarle como es, que el joven entienda el problema al que se está metiendo. Decía en uno de los reportajes, si tú quieres salir, sales muy fácil. El problema es que nunca estás preparado para identificar en qué posición estás.
¿no? Entonces lo que buscamos es que el joven entienda, a ver, yo consumo ya sé porque lo vemos en familia, ¿no? En la fiesta, en la convivencia familiar es típico que esté la cerveza, que esté el tequila, y escondidas los jóvenes van a buscar eso. Algo muy importante que también buscamos con los maestros es que estén muy al pendiente de esas zonas donde los jóvenes se refugian para cometer violencia, para consumir algún tipo de droga, etcétera, porque es ahí donde... ¿Con cámaras o cómo? No, supervisión. Supervisión y mucha comunicación. Digo, instalar cámaras sería lo ideal, pero realmente a veces no todas las escuelas tienen esa posibilidad de contar con esos instrumentos tecnológicos. Pero sí una supervisión, porque al final de cuentas ya sabemos cuáles son los rincones a donde ellos se pueden refugiar, los baños, los patios traseros, donde están construyendo algún aula. Son lugares que están ahí como puntos rojos donde se pueden presentar ese tipo de conductas, ¿no? Muy bien. Pues ahorita regresamos con ustedes. Claro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. ¿Usted en casa qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Llámenos. Consulte con nosotros. Volvemos. Esto es Fondo para que no caiga. Qué bueno que siguen con nosotros, esto es Fondo para que no caigas y a continuación les vamos a presentar una plática, una charla que sostuvimos con Isis Ávila, la licenciada Isis Ávila, ella es la presidenta del DIF en el Estado de México, hablando de este problema que sucede en algunas escuelas, que no está generalizado, que no está desbordado, pero que existe, y también sobre la situación de las drogas en los planteles escolares. ¿Qué hace el DIF? ¿Cómo ha planteado el DIF resolver este problema? Es Isis Ávila, aquí en Fondo para que no caigas. Estamos con la licenciada Isis Ávila, ella es presidente del DIF estatal aquí en el Estado de México y de verdad muy agradecidos, Isis, de que nos recibas. La verdad es que el DIF nos ha apoyado muchísimo en todos estos programas de Fondo para que no caigas y en este caso estamos hablando de niños que tienen problema de drogadicción. Ustedes en el DIF, ¿cómo ven esta problemática? Bueno, pues desde luego vemos esta problemática que nos preocupa muchísimo, pero tratamos de atenderla de una manera muy integral y sobre todo siempre le apostamos a la prevención. A la prevención, eso es fundamental. Nosotros también, ese es el sentido del programa. Pero ¿cómo atienden ustedes aquí en el DIF? Por ejemplo, si un padre de familia está preocupado porque sus hijos o su hijo tiene algún problema de esta naturaleza, ¿cómo se pueden sentir ellos apoyados por el DIF? Bueno, pues el DIF Estado de México trabaja muy en coordinación con los 125 sistemas municipales DIF. Ellos son los que nos ayudan para que a través de nuestras áreas de prevención familiar podamos acercarnos a las familias, a las escuelas que puedan tener algún problema de drogadicción o que crean que sus hijos están metidos en algún problema de drogas para que se puedan acercar. Brindamos talleres, conferencias, pláticas de diversos tipos que, como te digo, es a través de los sistemas municipales DIF. Te puedo decir que el año pasado, en 2013, atendimos a alrededor de 15,000 personas con este tipo de programas a través de nuestros sistemas municipales. El niño en este caso no quiere acudir y los papás están preocupados. ¿Cómo hacerles? ¿Cómo convencer a esos niños de que vayan? Hay un programa muy bonito que a mí me gusta mucho, que es, los niños sin duda escuchan más a los niños que a un adulto, ¿no? Entonces tenemos a nuestra red de difusores y promotores infantiles, que son niños que convocan los DIF municipales o que ellos voluntariamente se acercan para poder ayudar a niños o jóvenes que se van en esta situación y entonces detectan a los niños que están a lo mejor en una situación de riesgo, que trabajan en un tianguis, en un crucero o que en la escuela están teniendo algún problema delicado. Entonces ellos son los que nos ayudan a darnos cuenta, detectar a estos niños y entonces poder empezar a trabajar acciones más concretas a través, te repito, de nuestros sistemas municipales DIF. Y desde tu punto de vista, Isis, ¿por qué crees tú que estos niños pues abandonen su casa? Bueno, ¿por qué crees que acudan a la calle? ¿O por qué crees tú que acudan a la violencia, por ejemplo, en la escuela? Pues sin duda yo creo que tiene que ver también con la violencia intrafamiliar, que desafortunadamente pues la vemos muchísimo en nuestra sociedad.
y pues yo creo que es uno de los factores principales por lo que los niños se quieren ir a la calle. Y bueno, esta es una situación de mucho riesgo, porque además los niños que trabajan en la calle pues se ven expuestos no solo a enfermedades respiratorias o del estómago, sino que también se ven expuestos a trata de personas, a caer en las manos del crimen organizado. Entonces, por eso es que nos preocupa y nos ocupa mucho este tipo de situaciones. De hecho, en el DIF tenemos también un programa que es el de las becas Metrum. Hemos entregado alrededor de 800 becas Metrum, que es precisamente para los niños que están en situación de calle, en situación de riesgo, para que no dejen la escuela. Porque creemos, claro, que la escuela, la educación, pues es clave para poder combatir los problemas que más nos aquejan a nosotros como sociedad. Entonces queremos que nuestros niños no dejen la escuela, y estas becas nos ayudan para estar dándonos cuenta quiénes son los niños que están en la calle, y nosotros a través de estas becas poder mantenerlos en la escuela para que, bueno, nuestra sociedad, bueno, pues sea más próspera, y te digo, tengamos mexiquenses mejor preparados, mexiquenses más fuertes. Isis, ¿nos podrías dar un mensaje? Este programa, Fondo para que no caigas, lo ve muchísima gente, lo ven muchos chavos y lo ven muchos padres de familia, también lo ven muchos maestros, y muchas de las personas que nos ven, desgraciadamente, también están en esa desgracia o en esa terrible tragedia que son las drogas y que quieren salir adelante. ¿Tú qué mensaje les das? Tú como joven, ¿qué mensaje les das a estos jóvenes y a los jóvenes en general que nos están viendo? Pues yo simplemente les quiero decir que pues yo, al igual que ustedes, soy joven, y que al igual que ustedes tengo sueños, tengo ambiciones y tengo metas por cumplir. Hace un par de años me gradué de la universidad, soy abogada, y precisamente yo creo que en nosotros, en los jóvenes, está ya no solo el futuro, sino la transformación del tiempo presente en el que vivimos. Para poder transformar a México se necesita de gente joven, de gente creativa. Entonces, pues es por eso que yo los invito a que se cuiden mucho, a que sean responsables. Claro que se pueden divertir, pero siempre con responsabilidad y siempre recordando que la salud es primordial. Este asunto ya es un asunto también incluso de salud pública. Entonces, bueno, yo tengo además hermanos, entonces yo como hermana grande me considero el ejemplo de mis hermanos. Entonces yo también los invito a que piensen qué ejemplo le quieren dar a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, y qué esperan, cómo esperan vivir en México en un futuro. Si quieren que vivamos en un lugar en el que cada vez tengamos más personas adictas al alcohol, a las drogas, incluso bromeábamos hace un rato al celular, tenemos nosotros que transformar, tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad que nos toca como jóvenes y ser valientes y poder sacar adelante estas situaciones, y pues definitivamente decir no a las drogas sin importar que los amigos, que esté de moda. Yo creo que es muy importante ser fuertes, ser responsables, y pues simplemente es una cuestión de amor a uno mismo y de amor a nuestro país, a nuestra sociedad, y de querer sacarlo adelante. Y si en Fondo para que no caigas, en Mexiquense TV estamos de verdad pues muy agradecidos y nos sentimos siempre muy apoyados por ustedes, porque semana a semana nos envían a alguien, algún especialista para tratar el tema que estamos tocando, y sin duda su aportación es valiosísima, de verdad. Muchísimas gracias, y pues ojalá esta colaboración pues la tengamos siempre, porque creo que es fundamental que la gente que nos está viendo en casa se sienta que sí hay un lugar a donde acudir cuando se está en desgracia. Así es, Lalo, sabes que cuentas con el DIF Estado de México para poder seguir colaborando y para poder sumarnos a esta causa, que yo creo que es una causa que nos corresponde a todos, y pues con mucho gusto no solo vamos a seguir felices de colaborar en tu programa, sino que además si hay alguien, lo repito, que quiera acercarse a nosotros, puede contactarnos en nuestras líneas telefónicas, redes sociales, página web, para cualquier inquietud, para cualquier duda que tengan. Con muchísimo gusto vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Lalo. Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Isis Ávila. De verdad, el DIF en el Estado de México, ¿cómo combate, cómo hace para combatir y atacar este problema de la violencia en las escuelas, de la violencia en las calles, entre los jóvenes, entre los chavos, entre los estudiantes, y también, por supuesto, el problema de las drogas? La familia es muy importante para atacar este problema que se presenta en nuestro país. Tenemos muy poco tiempo, ya se nos está acabando el programa, pero a ver, usted quería decir algo. Dígame, usted es maestra, ¿verdad? Yo soy maestra también. Yo creo que para que sea una pequeña solución, o para que avancemos en este problema que se da en un centro escolar, lo tenemos que atacar desde la raíz, que es algo está sucediendo en casa para que esto se lleve hasta el centro escolar. Entonces la pregunta o la incógnita estará ahí: ¿qué pasa en casa para que esto se dé en las escuelas?
¿Usted también quiere decir algo? Adelante. Sí, claro que sí, tiene razón la maestra, pero esto es multifactorial. Es la casa, es el amigo, es la escuela, es multifactorial. Y son muchísimos los factores que están afectando a los jóvenes para la violencia, para la drogadicción. Aquí el detalle es, las cifras siguen creciendo. Seguimos viendo que hay aumento en el consumo de drogas y en la violencia. Los programas que están haciendo, por supuesto que están muy bien, pero necesitan reforzarse, necesita haber un doble esfuerzo, porque en el día a día nos damos cuenta los que trabajamos con jóvenes, todos los días trabajamos con jóvenes, que esto no va para abajo, va para arriba. Cada día estamos con peores incidencias de violencia psicológica, física, de bullying. Entonces es necesario que se involucre todo el mundo. Dice bien. La familia, por supuesto las instituciones, los que trabajamos en las escuelas, la sociedad en general. Esto necesita reforzarse. Muy bien, muchísimas gracias. Tú eres estudiante de preparatoria. Sí, estudiante. Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar mucho es que sí hay que formar valores y educar desde casa, pero también ¿por qué las drogas, la violencia están llegando a los jóvenes? Es por la sociedad en la que se envuelven. Si yo estoy involucrado en una sociedad donde hay violencia, donde existen drogas, pues obviamente yo voy a vivir todo eso. Como en una de las cápsulas estaba mostrando, le hicieron bolita a un estudiante hasta asfixiarlo porque no quiso consumir drogas. Entonces también los jóvenes llegan a ese nivel por querer encajar en una sociedad, por no querer quedar mal con los amigos. Por sentido de pertenencia. Exacto, por sentido de pertenencia, por encajar, más que nada, por no sentirse humillado, por tener amigos, por sentirse el social. Muy bien. Entonces también hay que estudiar la sociedad donde los jóvenes se están involucrando, por qué están llegando a esa sociedad, qué les falta, que necesitan llegar a eso. Muy bien. Francisco, para concluir. Algo que me gustó mucho que vi en una cápsula uno de los jóvenes que dijo la curiosidad, ¿no? Es un tema impactante a los jóvenes, también lo comentaba el director de un plantel, que bueno, lo que es el autoestima también en los jóvenes, eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que hace el Instituto de la Juventud? Les damos un video en donde ellos pueden apreciar y les damos toda la información necesaria, que se informen, porque lo primero que tienen que hacer todos es informarse. ¿Qué es la marihuana? ¿Para qué sirve? ¿Qué efectos va a causarte? ¿Y cuáles van a ser los daños que van a tener después? Entonces, lo que hacemos en Instituto Mexicano de la Juventud va a ser crear esa conciencia y obviamente en el salón de clases darles esa conferencia, esa plática, para que todos, entre cada uno de los alumnos, puedan sentirse esa amistad, ese afecto, y que hay alguien a lo mejor de esos alumnos, hay uno o dos que a lo mejor está drogando o a lo mejor está creando violencia, pues los mismos compañeros de clase les pueden dar ese apoyo. Muy bien. Claudia. Bueno, pues algo que tenemos que reconocer y estar muy claros es que la violencia no es algo natural, no debemos de verlo como que es algo que ya es normal, que es hasta divertido, que es chistoso burlarse, ofender, etcétera. La violencia no es una forma de relacionarnos que sea saludable, entonces tenemos que aprender otras formas de resolver conflictos, de mantener relaciones interpersonales cercanas, pero de forma saludable, evitando cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, emocional, etcétera. Entonces, eso es lo primero, no verlo como algo normal y no dejar que siga avanzando. Sergio, por último. Sí, yo creo que algo me parece muy importante que lo hayas comentado, lo quiero subrayar, es la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia va a permitir abatir estos índices, mientras nuestros estudiantes, y exhortamos a los estudiantes, pues que nos señalen los problemas. De esa manera nosotros vamos a poder focalizar en dónde se encuentra. La cultura de la denuncia es fundamental para abatir los índices de violencia que se tienen. Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Un minutito? Rápido. Para aquellas personas que identifiquen algo, tenemos una línea gratuita, es el 089, que es para denuncia anónima. Aquí hay que tomar esta línea con toda la responsabilidad para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en estos temas que encontramos, no solo en la escuela, sino en la sociedad. Y el 066, que es para atención de emergencias, también es una línea que les va a ayudar mucho, siempre y cuando lo hagan con la responsabilidad. Y agradecemos la invitación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a este programa. De verdad, invítenos a las escuelas, porque es ahí donde tenemos que buscar estas soluciones a estos problemas, que no son tan graves, pero existen.
Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Y claro, por supuesto, pues entre más participemos todos, yo les aprecio muchísimo a todos ustedes que hayan venido, que hayan platicado y que nos hayan orientado, porque es importante saberlo. A los jóvenes por su actitud y por sus ganas de participar, muchísimas gracias. Y yo los espero el próximo programa, la próxima semana aquí en Fondo para que no caigas. Gracias y pásela bien.